Soy Esperanza Cruz. Me dedico a la tanatología. Llevo muchos años ayudando a transitar los procesos de duelo cuando una persona ha perdido, cuando varias familias han perdido, ya sea un ser querido, un trabajo, una pareja. Y le doy un toque muy amoroso a mi trabajo, con una habilidad que desde que nací y cuando pude reconocerla, pues pude empezar a trabajar con ella, y es el poder contactar a ese ser que ya partió. Desde ese lado puedo reconocer hoy en día que mi trabajo como tanatóloga tiene un sentido maravilloso, llegando a tocar el corazón de alguien, teniendo una conversación sanadora con el cielo. Desde muy niña tengo esa habilidad y desde muy niña reconocí que podía ver y percibir, ya sea siluetas, sombras o a veces personas que no podían identificar ni reconocer mis papás, mis hermanas, mi familia. Tendría 4 o 5 años cuando empecé a reconocer muchas más personas en mi casa de las que se supone que deberían haber. Es decir, mi mamá, mi papá, mis hermanas, pero detrás de ellos venían muchas más personas, o cuando venía visita a la casa podría reconocer que no venían solos y que muchas veces esas personas me miraban, yo no sabía qué querían. De hecho, le preguntaba a mi mamá, ¿por qué me miran tanto? Creo que esa fue la primera experiencia que tuve al reconocer que no era algo o alguien que tenía cuerpo, porque mi familia se sentaba en la mesa y pues nadie parecía reconocer a los que yo estaba viendo. Entonces, para mí, yo creo que esa fue la primera, el primer reconocimiento de entender que mis familiares, mi mamá, mi papá, nadie veía lo que yo veía. En ese instante fue que, bueno, pasó algo así como muy fuerte, y es que al sentir un poco de impotencia o miedo, porque sentí que eso no era normal, y fue un momento donde pues tomé un compás porque pensé que yo tenía unas gafas o algo que me hacía ver cosas extrañas, entonces yo tenía que romper eso. Cuando me chuzé el ojo, yo realmente me había escondido en un lugar. Fue muy chistoso porque era como un tapete, como una cosa así de oveja que había llevado mi papá, y yo me escondí ahí y me chuzé el ojo. Yo realmente no recuerdo haber sentido dolor, nada, y yo me quedé ahí hasta que me dormí, y realmente todo el mundo empezó a buscarme. Pensaron que me habían robado, bueno, una niña de 5 años, hasta cuando alguien corrió el tapete y me vio ahí. Y ahí es que mi mami tal vez reconoce o me pregunta por qué lo hice. Yo le dije, porque nadie ve lo que yo veo, pero ya me chusé y sigo viendo. Creo que ese fue el primer momento en donde mi mamá dijo, aquí algo no es tan normal. Desde esa experiencia hasta tipo 8 o 9 años, tuve un muy buen, digo yo, turismo en cuanto a iglesias, porque mi mamá obviamente me llevaba con el padre. Aprendí a tomar agua gracias a ellos, porque la cantidad de agua bendita que tomé, porque según eso, pues yo tenía algo, y ese algo pues era paranormal. Eso fue muy particular, porque creo que entre más mi mamá buscaba respuestas, yo le daba respuestas muy particulares acerca de, mamá, te va a llamar Martica. Martica era una amiga de mi mamá que aparecía 2 veces al año. Justo al instante sonaba el teléfono y era Marta. Entonces creo que mi mamá fue uno de las personas que por lo menos me acompañó. No sabía cómo. De hecho, pues me llevaron un día con un psiquiatra, y me acuerdo que el psiquiatra era muy grande, y fue muy lindo porque él se sentó, era como un consultorio, era como una sala, como de juguetes,
Y él se sentó y me dijo, ¿a quién ves? Y le dije, a la señora Elvira. Resulta que la señora Elvira era su mamá y había partido no sé hacía cuánto. Y me dijo, ¿y ella qué te dice? Le di el mensaje. Lo único que sé es que yo veía a un señor muy grande con una bata blanca, con los ojos llenos de lágrimas. El señor se levanta, le da una palmada muy grande a mi mamá y le dice, señora, váyase, usted no tiene una enferma, usted lo que tiene es una bendición. Hoy en día digo, wow, pues qué maravillosa experiencia, porque si no hubiese tenido un diagnóstico de pues una niña que tenía visiones y estaba pues entrando a una esquizofrenia, ¿no? Y bueno, son muchas experiencias las que tuve en mi familia, en mi casa, experiencias que pues que no eran fáciles. Cuando llegó la adolescencia fue súper fuerte, tuve experiencias muy fuertes. Percibir que mi mejor amigo iba a morir fue una experiencia que tal vez me marcó mucho, y pues creo que la experiencia que a mi mamá le hizo reconocer, de hecho a mi familia, cuando tuve un sueño, y digo yo un sueño porque fue un sueño como muy lúcido, donde la Virgen María me señala un accidente que iba a tener mi papá en la cabeza. Tu papá en unas horas va a tener esto en la cabeza, no te preocupes que él va a salir. En ese tiempo eran los apagones del gobierno, donde se nos iba la luz como a las 7 de la noche, creo que era, no sé. Pasa esto, pasa este sueño, y tú como 2 de la mañana, yo veo lo que la Virgen me muestra en cuanto al tema de la cabeza de mi padre, y pues para mí eso es muy fuerte. ¿Qué hago yo? Literal, creo que salí de ese sueño gritando. Llega mi mamá y le dije todo lo que me habían mostrado. 2 de la mañana, mi mami me calma, porque digamos que no era, era un poco normal el ir a mi cuarto y decir, ¿y ahora qué vio? ¿Qué vio Esperanza? Y yo, mami, tal cosa, ¿no? Y bueno, ya me calmaban. Lo que pasa es que esto sí fue un choque muy fuerte. Logro calmarme, mi mamá me deja en la habitación y a las 4 de la mañana mi papá empieza a vomitar. En ese tiempo yo tenía 9 años, fue 9, 10, sí, 9 años. Eso fue como en julio, agosto, como del 92. Mi padre empieza a vomitar, mi mamá lo lleva en ese tiempo a la clínica San Pedro Claver. Y claro, mi papá entra en un proceso súper fuerte, por un golpe que había sufrido cuando él estuvo en el ejército. Pues malformación de venas, hubo ahí un problema súper fuerte en su cabeza. A las 7 de la noche estaba en cirugía. En la sala de cirugía, no sé, creo que 7 personas estaban en ese proceso, se va la luz y bueno, eso fue un tema súper fuerte porque sobreviven creo que 4 personas, entre ellas mi papá. Y claro, como la Virgen lo dijo, era un momento donde la vida a mí y a mi familia pues se le iba a partir en dos. Después de tener un papá proveedor, 50 años, regio, maravilloso, íbamos a tener una persona a la que debíamos hasta empezar a enseñarle a escribir. Mi mamá en todo ese estrés pues no se acordaba de lo que yo le había dicho. Creo que en la tarde, no sé, al otro día que se sentó al lado mío a explicarme, creo que me miró y claro, es como usted me dijo todo esto hace unas horas, entonces creo que no había mucho que explicar. Y de ahí para adelante, bueno, creo que muchas cosas, muchos mensajes que yo recibía y podía entregar, creo que era mi mamá la que más como que me ayudaba, porque yo dentro de todo, pues decía, esto hay que tenerlo en secreto. Yo no voy a decirle a todo el mundo, ay, es que yo veo muertos, es que yo veo esto, pues porque eso era terrible, o sea, vivir el juicio de la gente es terrible. Pasa mucho tiempo antes de que yo pueda hablar y salir de ese closet espiritual y decir, oye, sí, es que yo hablo con el cielo, por no decir hablo con los muertos. Era una época que, digamos que se abrió un poco más el tema como de la nueva era, de Los Ángeles, en donde yo podía estar un poco más cómoda
sin haber tomado un solo curso de ángeles o de este tema espiritual, porque aunque siempre me acerqué mucho a todo lo que me hiciera sentir confianza en lo amoroso, en reconocer que un espíritu me buscaba era para ayuda, para pedir ayuda o para muchas veces sentirme como un teléfono que yo podía darle un mensaje a, nunca tuve como esa necesidad de buscar como ese lado religioso para sentir como un apoyo. Sin embargo, bueno, cosas de la vida, uno elige estudiar una carrera, yo elegí estudiar administración financiera y moverme en ese mundo. Resulta, creo que esta es una experiencia que cuando me casé, pues en ese momento de querer construir algo en pareja, de querer construir algo para tal vez un negocio, me encontré con una experiencia que, aunque ya teníamos todo en papeles con un amigo, fue bastante particular, pero yo realmente sentía que no podía, es decir, que yo no estaba siendo feliz con lo que estaba haciendo, que lo podía hacer muy bien, porque para eso estudié y creo que estudiar administración hoy en día lo agradezco mucho, porque puedo tener mucha más entereza de manejar un negocio, de manejar mis consultas, de manejar un poco más la energía del dinero. Y bueno, decirle a tu pareja, oye, es que aunque él digamos que ya lo sabía de una manera muy tranquila, creo que por fin me pude abrir a expresarle que lo que yo quería hacer era hablar con el cielo y esto fue porque un día fui a pagar un recibo en un banco y pues yo estaba haciendo una fila, llega un espíritu y creo que en el momento menos indicado fue una cosa que a mí me pareció, hoy en día digo que particular, si no me hubiesen puesto en ese momento, yo creo que no doy el paso. Y estaba haciendo la fila en el banco cuando yo percibo el espíritu de un hombre y yo realmente lo único que decía, aquí no, por favor. Pero ese día esa energía me sobrepasó, no puedo decir es que entró en mí, nada de eso. Yo solamente me miraba la blusa como al lado del corazón y sentía que se me iba a salir mi corazón. Empecé a sudar frío y yo lo único que decía, aquí no, por favor, aquí no. No, yo dije como, o sea, no tenía como ni fuerza ni de salir. Fue una energía bastante intensa. Lo que él me dijo fue muy particular porque me decía, dile que yo estoy con ella. Me señalaba a la señora que estaba delante mío y él llevaba unas flores como un cartucho, es unas flores blancas que tienen un olor particular, unas flores blancas, eso me acuerdo muy bien, como largas. Bueno, pues fue tanta la insistencia de ese espíritu y tan fuerte la energía que me atrapó, que no me dejó, que yo ese día le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo me rindo, ya no más. Si es momento ya de decirle a alguien externo, alguien que no me conoce, en un banco que pensará, bueno, me va a robar, desde aquí me van a sacar con policía, bueno, no sé. Habla tú por mí, porque yo no sé cómo hacerlo. Pues realmente la mano me temblaba y le toqué el hombro a la señora. Cuando ella voltea me dice, sí, le dije, mire señora, es que yo hablo con los muertos y aquí al lado hay un hombre eh, que es así. Él se mostró tenía como bigote, o sea, eran como rasgos que ella pues podía reconocer. Le dije, mire, él me dice que está acá y tiene unas flores así y así. Entonces nos salimos con la señora, nos sentamos en la acera y creo que ella no paraba de llorar. Yo le vi una cara de felicidad, de asombro. Yo realmente lo que percibí fue un descanso. Es como una sensación de paz, de alegría. Era una armonía dentro de mí que no creo que la hubiese sentido antes con alguien así como que no conocía, un extraño.
Ella me dice, ¿usted dónde estaba? Me agarraba como de los hombros y me decía, ¿usted dónde estaba? Y bueno, pues yo qué le decía. Dice, yo hace 2 años perdí a mi esposo. Él se fue por un infarto. Yo he tenido un duelo terrible y siempre le he pedido por favor que me dé una señal de que por lo menos está cerca a mí. Me dice, hoy usted me ha dado un regalo enorme, porque es que hoy era nuestro aniversario y él siempre me daba esas flores. Pues ya ese día yo lo entendí todo. Yo dije, ok, es para esto. Esta habilidad que la sufrí porque pues yo tuve mis propias pérdidas, aprender a tener visiones y percibir espíritus donde los demás no lo perciben, pues no es fácil, es ver dos mundos. Pero ese día sentí cuál era el propósito de esto. Y ese día me lancé a renunciar a un proyecto y al emprender algo que ni yo sabía. Creo que mi esposo me dijo, yo no creo en eso, pero creo en ti. Entonces, pues te voy a apoyar. Yo creo que él pensó que esto era como de 6 meses y ya cuando no, pues creo que a los 6 meses fue que esto empezó a crecer. Y fue que Esperanza emprendió un camino de aprendizaje porque siempre he sido muy responsable y esto no se trata de tener una habilidad y decir quién está con usted. Creo que he sido muy cuidadosa y muy respetuosa con el que llega a mí porque no me parece que sea lindo el que te pueda conectar con un ser querido que ya falleció para poder llenar tu ego. Es decir, no soy una divina, no soy eh, una persona que te va a decir qué hacer, porque ellos no te van a decir qué hacer, te acompañan y te dan una orientación de una manera preciosa. Pero yo no sabía cómo atender a un paciente. Recuerden que yo estudié administración financiera y eso era algo, pues, números, empresa y hasta, bueno, poder hablar con la gente, pero de negocios, no de temas de sanación. Es ahí donde emprendo a estudiar temas de espiritualidad. Hice un coach de tanatología y vida y me empecé a meter en ese mundo de la tanatología. Cuando me dejo encontrar por ella, creo yo, esta gran disciplina, lo que sí es una disciplina que te acompaña o te forma para acompañar al doliente. Yo reconozco esta disciplina tan maravillosa que bueno, me abre tantos caminos y tantas posibilidades, porque la tanatología habla de la universalidad de la muerte y es muy bello, es algo que creo que deberíamos todos tener un conocimiento de la muerte, del duelo, casi que en nuestra primaria. Decido formarme como tanatóloga y bueno, ahí es cuando entro en esta gran formación. Me voy para España y hago una maestría en tanatología y cuidado al final de la vida. Siento que voy puliendo mucho más el acompañamiento. Nunca, digamos que he dejado de atender personas, pero creo que empecé a hacerlo de una manera más profesional cuando ya tenía un estudio hecho. Ya llevo 15 años de práctica, no sé, más de 2.000, 3.000 personas que he visto en estos procesos y puedo decir que esta habilidad es solamente una herramienta más para acompañar a una persona, porque no puedo decir que un mensaje del cielo o una habilidad pueda ayudar al otro a sanar o a transitar un duelo. Eso se requiere de mucho trabajo. Siempre le digo al paciente o al consultante, usted hace el 70, yo hago el 30, porque si él no quiere, no quiere. Pero siempre espero que haya algo que lo motive, que quite la excusa y pueda decir, acepto sanar,
porque si hay algo que en mi vida no está fluyendo, hay algo que no está fluyendo es porque yo lo creé. Y yo he creado algo que encuentran en el consultorio súper bonito y es una experiencia muy sanadora. Es una experiencia que siempre busco que una persona llegue a mi consultorio y salga distinta. Eso para mí es el mejor pago. Con las herramientas que yo les he dado ha sido divino, porque acompañar a un padre, a una madre que llegan rotos a mi consulta, pues es un duelo tan difícil que no tiene nombre. Es todo un proceso. Es un proceso en donde debes escuchar, guiar, acompañar, nunca decir qué hacer, porque la persona que te dice qué hacer, el terapeuta que te dice qué hacer en el duelo, en tu proceso, definitivamente está llevándote por un camino que no es. Porque la muerte es universal, el duelo es individual. Esto hay que tratarlo con pinzas, porque el duelo de cada persona es tan particular que tiene muchas cosas que pueden ser, que tú puedes decir tienen en común, como la negación, y hablamos de todas estas etapas, pero la manera en cómo la vives es tuya y es personal. Por eso se dice que el duelo es como la huella. Es algo tuyo, ¿no? Es algo que expresa que eres único. Tu duelo es único. Entonces tener la posibilidad, las herramientas de acompañar esos procesos a un viudo, a una viuda, a unos hijos, que no importa la edad que uno tenga, pues perder a un padre, a una madre, no es fácil. Yo no digo no hay duelos más difíciles o no, es la manera en cómo, o el significado que tenía ese ser que acabas de perder, es lo que también lo conduce a uno como terapeuta para acompañar. Ahora, el acompañamiento al final de la vida. Creo que es una de las experiencias más bellas porque es acompañar a la persona que tiene una pérdida súper significativa y es la salud. Recibir un diagnóstico pues no es nada fácil y muchas veces cuando el diagnóstico casi que te lo enmarcan como una sentencia, es decir, como que ya se muere mañana, se muere en un mes y es como, por favor, ¿no? En eso creo que sí nos falta mucho en esa parte médica, poder ser un poco más humanos en el poder hablar y expresarle pues una información así de gruesa a una persona. Todo el acompañamiento médico, las enfermeras, toda esta asistencia médica, pues sí sería muy lindo que puedan tener un poquito como más de humanidad en ese sentido. Cuando ya hay un proceso y pues obviamente hay una negación, que si te dicen tienes cáncer, pues tú te niegas a eso, o sea, no como yo, es el mismo, hay muchas etapas que se parecen, muy, muy particulares. Yo lo que entro a hacer es un apoyo tanto a la persona, al enfermo, por así decirlo, a la persona que en este momento está llevando su proceso de pérdida. Entonces yo llego a la vida de las personas en el momento más difícil. Alguien me decía, Esperanza, qué fuerte y qué duro y qué feo su trabajo, porque usted todo el tiempo está viendo dolor. Realmente creo que esa es un propósito de vida, algo que disfruto, porque si no lo disfrutara no lo hacía. Y cuando tú ves la transformación de unos padres que no eligieron quedarse en el llanto, en la oscuridad, sino que empezaron a transformar todo ese dolor porque su hijo único se fue. Y hoy en día están apoyando una fundación de niños. Para mí eso es algo extraordinario. Entonces, ver esos cambios en el doliente son lo más lindo. Poder ver un doliente que se ríe. Cuando van a Café con Hope, padres, madres, viudas, amigos, hijos, poder reconocer que te puedes reír y no sentirte mal, eso es definitivamente una conexión de amor. Es algo extraordinario. A ti, gracias por escuchar mi historia y acompañarme en esta nueva aventura. En la guía Viene del Cielo iremos descubriendo más historias
donde el duelo es transitado en compañía del cielo. Nos vemos en una próxima emisión. Abrazos celestiales.